continuación de las oraciones de Gajendra, ¿no? Recuérdense que esto no son oraciones ordinarias, ¿no? El otro día estuvimos en un encuentro interreligioso en una universidad en México, Ciudad de México. Representantes de diferentes religiones, entonces nosotros cantábamos un poco. El representante del Islam recitó algunos versos del Corán. Diferentes otros representantes también recitaron unas oraciones, ¿no? Y uno de alguna iglesia de tradición cristiana dijo, vamos a hacer una oración ahora, todos juntos, ¿no? Fue un detalle interesante que dijo, ¿no? Añadió la señora también, señor y señora, como para no quedar solo con el concepto masculino de Dios, ¿no? Entonces la gente decía, íbamos uno por uno, cada quien decía algo, ¿no? Yo pido que, ¿no?, haya paz en el mundo, ¿no? Entonces todos juntos, te pedimos, Señor y Señora. Después otro decía cualquier cosa. Después el otro, una chica ahí dice que de esos motos le pegó su perrita. Y ella pide que se pronto recupere, ¿no? Entonces, te pedimos, Señor y Señora. Y así cada quien tenía su pedido, ¿no? Entre pedidos, digamos, algo por el bien del mundo, por el bien de alguien, ¿no? Hasta por ciertos favores, ¿no? Muy común esos tipos de oraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra experiencia aquí es muy limitada. Limitada en un sentido, pues tenemos mucha experiencia de lo agradable y de lo no agradable, ¿no? Entonces, cuando se nos agrava lo no agradable, entonces pedimos, ¿no?, alivio. Cuando nos hace falta algo agradable, entonces pedimos lo agradable, ¿no? Eso es así en el mundo de la creencia, en el mundo de la religión, ¿no? Y podemos decir, está bien así, de cierta manera. Por lo menos te pedimos, señor y señora, ¿no? Significa reconocer de que hay alguien quien puede, de que hay alguien quien puede interferir en la vida de uno, interferir en los asuntos, pues, de la vida, ¿no? Y en ese sentido es bueno. Que no es que no hay nadie ahí, ¿no?, como algunos propagan. Los, ¿cómo es que se llama?, comunistas, los diferentes tipos, diferentes formas de ateos, etcétera. Dice que en un pueblo ruso ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo hambruna. Entonces llegaron ahí los del partido, pues todavía había mucha gente creyente, ¿no? No es que llegó el comunismo y todo el país se volvió ateo, ¿no? Había mucha gente creyente. Pero como el sistema se hizo de tal manera, pues si eres religioso, entonces pues ya no tendrías, no era prohibido, pero ya tenías obstáculos en el trabajo, en esto, en otro, ¿no?
Entonces llegaron esos del Partido Comunista, ¿no? Y dijeron, bueno, órenle a Dios para que les dé pan, porque era una hambruna, no había para comer. Y se fueron. Ya después de un tiempo, 2 días, regresaron de nuevo, ¿no? Pues evidentemente la hambruna siguió, ¿no? Entonces dijeron, ahora órenle al Partido Comunista que les dé pan. Claro, porque tenían ahí pues una bodega o algo así que trajeron de otra parte, algo, ¿no? Para compartir, ¿no? Como para demostrar, no sirve orar a Dios, ¿no? Así que en ese sentido, orar a alguien quien puede interferir en la vida de uno, quien puede interferir en los asuntos de la vida, eso es favorable, ¿no? Pero como habíamos dicho, el Srimad Bhagavatam significa esta escritura que estamos leyendo, ¿no? Desde el pleno comienzo dice que está rechazando todo tipo de religiosidad engañosa. Significa todo tipo de oración, todo tipo de religiosidad, todo tipo de concepto de vida, de práctica, que no tiene como propósito el amor puro por Dios. Amor puro significa sin calculación, ¿no? Sin, ¿no?, el pedir, ¿no? Cierta idea tenemos aquí en este mundo también de este amor desinteresado, servicio desinteresado, ¿no? Que no hay manera de medirlo, pero igual se hace, ¿no? Por ejemplo, la madre con los hijos, ¿no? Si pones pues en cuenta, ¿no?, todo, significa es una imposible para, para pagar la cuenta, ¿no? Si te vas a cualquiera, ¿no?, atención 15 minutos, ¿no?, abogado, ¿no?, tanto y tanto, ¿no?, que dentista tanto y tanto, ¿no?, que esto tanto y tanto, que cualquier cosa tanto y tanto, ¿no? Ya se va sumando eso, ¿no? Y después, pero 24 horas sin parar, ¿cómo es que se llama eso? Sobre tiempos, ¿no? 8 horas, ¿no? Y después ya es, ¿no?, extras, ¿no? 150%, ¿no? Después sábado, domingo y horas nocturnas, ¿no? 200%, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, no hay cuenta. Significa que es un amor, una dedicación que no tiene cuenta. Entonces, sí, incluso en este mundo, en esta vida, tenemos esto, ¿no? Amor desinteresado, para tener una idea, ¿no? Ahora también, pues en relación con el Ser Supremo, ¿no?, se habla de este tipo de amor. Significa no es, ¿no?, dame y te doy y me das, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, ¿no? Sino hoy por ti, mañana por ti, pasado mañana por ti. Significa devoción desinteresada, devoción pura, ¿no? Entonces eso no es una cosa ordinaria, eso no es una cosa pequeña, ¿no? Hasta suena abstracto, hasta suena casi imposible, ¿cómo puede ser, ¿no? Un grado tal grande de abnegación, ¿no?, del interés propio, ¿no?, de la calculación por el interés propio, ¿no? Pero bueno, lo hay. Y todo eso es testimonio de, Srimad Bhagavatam es testimonio de la devoción pura. Le explica qué es, cómo funciona, por qué se da, en quién se da, cómo se transmite, ¿no? Entonces aquí estas oraciones de entrega, ya hemos escuchado cómo llegó Gajendra a este punto de entrega, ¿no? Es, dice, cuando conectó su mente con el corazón, inteligencia perfeccionada, ¿no?, y desde el recuerdo de sus vidas pasadas, ¿no?,
empezaron a manifestarse estas oraciones, ¿no? Al Señor Supremo, quien lo glorifica en su verdadera posición del Supremo, en su posición trascendental, en su posición de ser el comienzo, la mitad y fin de todo. Entonces sí, esos son, digamos, conceptos y sentimientos muy profundos, que en la cotidianidad por lo general no nos encontramos tanto, ¿no? De hecho, hasta podemos decir difícil acercarse. Por eso estamos siempre orando, ¿no? Tratando de sentarnos, de escuchar, de hablar de todas esas temáticas desde una perspectiva contemplativa, desde un estado tranquilo, interior, en actitud también nosotros mismos de la oración, para que estas palabras puedan llegar a nuestros corazones, puedan llegar a nuestro interior y despertar esta misma fe, esta misma visión, ese mismo sentir en la vida, ¿no? Entonces ayer leímos el cuarto verso, ¿no? Y hoy el quinto, ¿no? Ayer el verso era: con la expansión de su propia energía, la suprema personalidad de Dios hace que la manifestación cósmica permanezca visible y a veces nuevamente invisible. Él es tanto la causa como el resultado supremo, el observador y el testigo en toda circunstancia. Así Él es trascendental a todo. Que esa suprema personalidad de Dios me dé su protección. Cuando llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones de causa y efecto en el universo, con los planetas y sus directores y sustentadores, reina una completa oscuridad. Significa, cuando llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones. Nosotros hoy pues conocemos el mundo como es, ¿no? Y a veces somos testigos de lentos cambios, ¿no? Pero en muchas partes donde hoy en el día hay ciudades, hace 100, 200, 300, 500 años, no había naturaleza. Significa, fue creado en algún momento. Ahora es difícil imaginarse que en algún momento va a llegar quizás un momento de que ya no hay otra vez esas ciudades. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Eso sería un desastre tremendo, ¿no? Pero sí, tenemos que saber de que había ciudades en el transcurso de la historia, ¿no? Y que estas ciudades dejaron de existir, ¿no? Eran lugares vibrantes de negocio, ¿no? Hasta centros de civilizaciones, ¿no? Y dejaron de existir hace tantos y tantos años, 1200, 2000, 3000, 5000 años, ¿no? Enteras civilizaciones dejaron de existir, ¿no? Lo que ya es muy difícil desde la perspectiva de hoy, como incluso imaginarse algo así, ¿no? De que en algún momento Cartago quizás ya no exista más, ¿no? Pero uno nunca sabe. Hasta la tierra se puede abrir. Hay lugares donde la tierra se abre y se desaparece todo, ¿no?
Entonces, todo lo que llega, eso es la ley de la naturaleza, todo lo que llega a un estado manifiesto, incluso como nuestro cuerpo, se va a manifestar, se va a mantener por un cierto tiempo y va a finalmente desaparecer. De esta casa que estamos ahora aquí, ¿no? En algún momento todas esas paredes no van a existir más. Quizás los van a reponer con otras, en el mismo lugar, ¿no? Pero va a caer, ¿no? Hay tantos edificios, aquí incluso uno va caminando un poco, ¿no? Que uno ve, pues ya está abandonado, ya se está cayendo todo a pedazos, ¿no? Hasta ese nuestro propio cuerpo. Todo lo que es creado es mantenido por un tiempo y va a desaparecer de un tiempo. Las leyes de la naturaleza. Srishti Stiti Pralaya. En sánscrito quiere decir la creación, mantenimiento y destrucción. Así de esta manera, cuando llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones de causa y efecto en el universo, todas las manifestaciones de causa y efecto, significa desde la perspectiva muy amplia, muy causal. Y cuando los planetas, incluso los planetas y sus directores, también conocidos como semidioses, significa, ¿no? Sol, el dios del sol, luna, dios de la luna. Así todos los planetas, de hecho, representan personalidades en la comprensión védica. Entonces, cuando todo eso llega, ellos, directores, sustentadores y todo, cuando todo el universo llega a desaparecer, ayer lo mencionamos un poco, ¿no? Los billones y billones de años que dura un día del señor Brahma, igual de tanto dura su noche y su vida dura 100 años. Y ahí sí, viene la aniquilación, ¿no? Y hay algunas aniquilaciones incluso en medio, ¿no? Como parciales, ¿no? Pero cuando todo llega el momento de la aniquilación de todas las manifestaciones de causa y efecto, ¿no? Todos los planetas, de estos sustentadores, entonces ahí reina que la completa oscuridad. Significa reina un estado inmanifiesto, ¿no? Sin embargo, cuando pues todo eso llega a desmanifestarse y llega a un estado de oscuridad, ¿no? Sin embargo, por encima de esas tinieblas está la suprema personalidad de Dios. Significa que Dios sigue existiendo, ¿no? Incluso cuando nada existe más como lo conocemos, ¿no? Por encima de eso, la suprema personalidad de Dios sigue existiendo. Significa, es trascendental a todos. Él mismo lo reveló al señor Brahma cuando se lo manifestó frente a él. Dijo Brahma, ¿no? El que ves ahora, dice, es el mismo quien estuvo antes de toda la creación. Y cuando toda esta creación deje de existir, se desmanifiesta, dice, voy a quedar yo igual. ¿Por qué? Porque es el comienzo y fin de todo. Entonces dice, yo me refugio en sus pies de loto. Significa, hay un sentido más allá de todos los sentidos. Cualquier sentido que nosotros podemos hacernos aquí de la vida, porque necesitamos sentido en la vida. Y esos sentidos pueden ser, digamos, hasta veces muy bobos, muy condicionados por la tamaguna,
pueden ser a veces más ambiciosos, en un sentido bajo la influencia de Raja Guna, o pueden ser a veces más sanos, sobrios, como por la influencia de Sattva Guna. Pero todos siguen siendo ambiciones de este mundo, sentidos de este mundo. Incluso todos esos sentidos que puede uno tener son nada más sino un resultado, como dice aquí, de las causas de efecto. Causa y efecto dentro de este mundo. Y qué tan diferentes son, ¿no? Una vez dice Alejandro Magno, pasó por el homenaje, ¿cómo se dice? Donde los sabios apartados viven. Un sabio cuando se aparta, entonces vive en su, ¿qué? Cutir. Como kutir, pero en español, ¿cómo sería? Ah. No, un monasterio, como una cueva, digamos, ¿no? Y había un sabio ahí. Había un sabio ahí. ¿No? Entonces le preguntó, ¿qué es lo que estás haciendo? Dice, ¿a dónde vas? Dice, me estoy dirigiendo hacia el oriente. ¿A hacer qué? ¿No? Ermitaña, eso. Ermitaña. No, solo. Monasterio hay muchos. Ermitaño, sabio, pensador. ¿No? Está sentado y está pensando en los secretos del mundo y cómo resolver los retos de la vida. Entonces lo preguntó, ¿qué vas a hacer? Dice, voy hacia el oriente. ¿Y qué vas a hacer? Dice, voy a conquistar Mesopotamia, Babilonia. Ah, bueno, ¿y qué vas a hacer después? Dice, después voy a ir más hacia el oriente. Dice, voy a conquistar Persia. ¿Qué vas a hacer después? Voy a ir más hacia el oriente. Voy a ir al Hindu Kush, vas a bajar al Hindu Kush y voy a ir a Hindustán, hoy día conocido como India. Y cuando conquistas esto, dice, ¿qué vas a hacer? Más, voy a ir más hacia el oriente, ¿no? Significa más y más y más, ¿no? Hasta, ¿qué vas a hacer después? Dice, después voy a conquistar todo el mundo entero. Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué vas a hacer después? Entonces ahí quedó pensando. Dice, y después dice, voy a descansar. Y el sabio dijo, bueno, dice, es lo que yo estoy haciendo ahora, dice. ¿No? Entonces, ¿para qué hacer toda esa vuelta, ¿no? Conquistar el mundo y hacer tanto daño a tanta gente y tantas cosas, ¿no? Para llegar a concluir que mi propósito es descansar. Y se puede descansar ahora, pero no puede descansar. ¿Por qué? Porque lo Raja Guna lo mueve, la modalidad de la pasión. Así de la misma manera, Tamaguna, pues es otra modalidad, ¿no? Eso es como ya más otro extremo de Raja Guna, ¿no? ¿No? Eso es otro extremo de Raja Guna. A veces en el Tamaguna uno no es capaz, no quiere decir de conquistar tierras y conquistar reinos, ¿no? Uno no es capaz ni de conquistar los, ¿cómo se llaman eso? En la ventana, ajá. Los rolós. ¿Rolós? Reloj. Eso, ¿verdad? ¿Ah? Es lo que se cierra la ventana. Blackout. Ah, el blackout. Bueno, lo que se cierra la ventana, uno no es capaz ni siquiera de conquistar eso, de abrirlo, ¿no? Porque está en la cama y no es capaz de levantarse, ¿no? ¿No? No es capaz de levantarse, ¿no? A veces la tamaguna incluso no le permite a uno, ¿no? Ni mover la mándula, mandíbula, ¿no? Uno hasta se vuelve perezoso hasta para masticar, ¿no? ¿No? Ese es el otro extremo, hay todo ese tamaguna, ¿no? ¿Mm?
Y otro es el Raja Guna, ¿no? El otro va conquistando el mundo entero, ¿no? ¿Qué son las energías, ¿no? Que mueven ese mundo, ¿no? Entonces, todo eso es mundo de causas y efectos. Y en medio de todo eso, pues diferentes equilibrios y pensadores, ¿sí, no? Pero aquí dice muy claramente, ¿no? Aquí dice muy claramente, todo eso se borra, ya no existe nada, ya no hay ningún sentido, ni en conquistar, ni en no conquistar, ni en la salud de uno, ¿no? Ni en los regalos y felicidad para otros, ¿no? Ni en cambiar el mundo, ni en nada, ya no hay ninguno de esos sentidos, ¿no? Ni tener perro, ¿no? ¿No? Ni tener palomas, ¿no? Ni de ir a la estética. Nada, no existe absolutamente nada, 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 nada. Significa vida sin nada, depresión. Pero aquí dice, sin embargo, por encima de esas tinieblas, de ese estado de no importa y no hay nada, ni importa nada, ni existe nada, existe la suprema personalidad de Dios. ¿Mm? Yo me refugio en sus pies del otro. Significa yo estoy ahora mirando y buscando cómo refugiarme y cómo conectarme con el propósito que está más allá de tiempo, más allá de creación y de aniquilación. ¿Qué te parece, no? Pues mientras nosotros tenemos nuestros plancitos aquí, ¿no? Y estamos llenos de ellos, ¿no? Y más que todo mientras tenemos la esperanza de que se van a cumplir. Entonces eso como que no es muy agradable escuchar, ¿no? No es muy agradable escucharte, ¿no? Tus deseos que tú ahora tienes cuando se cumplen, de hecho eso no es un cumplir, eso va a ser temporal o no te va a satisfacer verdaderamente, ¿no? Y de hecho tenemos que experimentar eso también. Hasta que nosotros no experimentamos la naturaleza verdadera del placer material, no lo entendemos, no lo realizamos, ¿no? Hasta que eso, ¿no? Muy difícil relacionarse con esas palabras. Por eso dice, estas palabras dan esperanza a alguien quien tiene realización de la verdadera naturaleza de los placeres pasajeros, temporales. Esas palabras dan esperanza. Y estas mismas palabras, mismas, mismas oraciones, ¿no? Parecen a alguien quien es lleno de expectativas, de deseos, de esperanzas materiales, ¿no? Le parecen depresivos, ¿no? Que le quitan el sentido, ¿no? Qué es lo que queda de la vida, ¿no? ¿No? ¿Qué es lo que queda de la vida cuando ya no hay lo que yo creo que debería tener, ¿no? A mí una vez alguien me dijo, estamos explicando los 4 principios regulativos, que no intoxicación, que no comer carne, huevo, pescado, que vida sexual ilícita no, y estos juegos de azar no. Entonces, explicando cómo es un tema también, los principios regulativos de la libertad, ¿no? Entonces, bueno, eso del juego de azar, no hay problema. No hay problema porque nunca lo he hecho. Y no parece ser un problema. Pero los que tienen experiencia de eso, de las adicciones que pueden crear juegos de azar, los que han visto eso con sus propios ojos, ¿no? Uy, estos saben qué problema grave es eso. Yo tengo un familiar que era capaz de ir y trabajar duro
temporadas en el turismo, en el Mediterráneo y todo, ¿no? Y de regresar y en una noche perder todo, ¿no? Hasta la casa. Son capaces de perder la casa. Todo, ¿no? Entonces, sí, miseria, mucha miseria de ahí, ¿no? Entonces, sí, por algo también se explican esas cosas, pero muchos no conocen eso. Aquí no es común. En Europa, en cada esquina hay estos, donde puedes ir allá, hay esos resultados de fútbol y puedes hacer tu, ¿cómo se llama eso? Apuestas, apuestas a los resultados de fútbol, a los resultados de elecciones políticas en diferentes países. No puedes hacer apuestas a todo, ¿no? Pero no se ve, ahí donde, en Bosnia, por ejemplo, está en una cuadra, tienes tres. Hay más estas de que panaderías, ¿no? Y otro, ¿no? Están por todo lado, han infectado al mundo. Pero por algo, ¿no? Por algo. Pero bueno, como que muchos no tienen experiencia de eso, entonces bueno, eso no importa. Después, ¿no? Uno dice, sin esto, carne, pescado, y todo, dice, ah, bueno, yo soy vegetariano, no por completo, ¿no? Pero casi, ¿no? Entonces voy a hacer algunos pasos más, ¿no? ¿No? Eso está bien, ¿no? Después uno dice marihuana y todo eso, deja la marihuana, ¿no? La intoxicación y todo. Sí, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo, me cuesta trabajo, ¿no? Pero quizás lo logro hacer, quizás lo logro hacer. Y después dice, ¿y la vida sexual ilícita? Entonces yo dijo, bueno, entonces, ¿qué es lo que queda de la vida? Si ya me quitaron comer lo que quiero, ¿no? Ya me quitaron la intoxicación, ahora ya dice, uno tiene que restringirse allá. Dice, ¿qué es lo que queda de la vida? ¿No? Entonces, imagínate, ¿no? Nuestros propósitos en la vida, ¿no? Y ahora imagínate, no viene la aniquilación y no hay nada de eso, ¿no? Pero todavía sigue un propósito. Y ese propósito es la suprema personalidad de Dios, ¿no? Y conectarnos con su propósito, ¿no? Y conectarnos incluso aquí con su propósito. Nosotros estamos hablando de eso, ya tiene un poco una connotación ya bastante negativa, como si este mundo, otra vez tengo que repetir eso, que no se malentienda, como si este mundo en sí fuera sin ningún sentido, sin, no es así, ¿no? Nuestro concepto ilusorio sobre el mundo es eso lo que no tiene sentido. La manera como vemos el mundo, ¿no? Porque si vemos el mundo como creación de Dios y como campo de servicio a Dios, ¿no? Si vemos, ¿no?, los diferentes elementos como ingredientes de las ofrendas, entonces es otra perspectiva, ¿no? Pero ahora estamos resaltando, ¿no?, el propósito verdadero espiritual, a diferencia de los propósitos materiales que en algún momento se van a desaparecer. Altos ideales. Yo tuve en mi familia un ejemplo, no varios ejemplos, tres. De hecho, 3 de 4 hermanos de mi padre eran funcionarios de Estado, militares. Uno era servicio de inteligencia, 2 eran oficiales del ejército, que han, ¿cómo se llama?, dado su voto a la Constitución, a defender el país, etcétera, ¿no? Su propósito de la vida era defender el país, dar su propia vida, sacrificar este tipo de gente. Y después se desapareció el país, ¿no? Y justo cuando se desapareció el país, en pleno transición de la desaparición, antes de la guerra civil, uno se murió, no aguantó, le tronó el corazón. Cuando llegaron y sacaron a su vecino y lo empezaron a maltratar solo porque era musulmán, ¿no? Y lo tiraron por la escalera, ¿no? Entonces él se fue, se encerró en el sótano, quedó unos días en el sótano y se murió, porque
se le colapsó el propósito. Él estuvo en la Segunda Guerra Mundial, después en el servicio. Lo jubilaron joven, no tenía ni 50 años. Parece que había hecho lo que tuvo que hacer y era agente del servicio, inteligencia. Y lo retiraron, lo jubilaron. Y se le colapsó el propósito. Y los otros dos también se les colapsó el propósito. Aunque un día, ya era un día antes del colapso, hablaban como nada, todo va a seguir como, ¿no? No puede ser lo que no debe ser, ¿no? Entonces, incluso desde la ideología podemos tener muy ideales, ¿no? De, ¿no? Ser totalmente desinteresado por nosotros y tener deseo de sacrificarnos por un ideal como la patria, ¿no? Pero nada lo que podemos encontrar en este mundo, ¿no? Es permanente. Pero igual algo es permanente y eso es la suprema personalidad de Dios. Y nosotros somos permanentes como almas. Y si despertamos al secreto de la vida activa, de relación del alma con este superalma, entonces desde ahí, ¿no? Desde la luz de esta relación, desde este propósito, pues todo empieza a cambiar, toda nuestra perspectiva, incluso ahora, en este mundo, ¿no? Cuando un artista está en el escenario, cubierto con atractivos trajes y ejecutando movimientos de danza, nadie del público puede entenderle. Del mismo modo, ni siquiera los semidioses y los grandes sabios pueden comprender los rasgos y las actividades del artista supremo. Significa, especialmente en el arte hindú, en el arte védico, ¿no? Hay muchos elementos, ingredientes de las señas, de los movimientos, de los ojos, ¿no? De diferentes movimientos, ¿no? Presentaciones, ¿no? Y todo eso tiene su sentido, ¿no? Ellos narran una historia, ¿no? Para nosotros quienes no sabemos se ve exótico, se ve bonito, ¿no? Nos sorprendemos cómo puede mover la cabeza así sin mover el cuerpo, ¿no? Y algunos otros movimientos, ¿no? Y quedamos, wow, ¿no? Y aplaudimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no conocemos, no sabemos. ¿Qué es lo que de hecho que está hablando, ¿no? Cuando miran, ¿no? O cuando hacen así, ¿no? O cuando hacen movimientos, ¿no? Así cuando un artista en el escenario cubierto con atractivos trajes y ejecutando movimientos de danza hace algo, nadie del público lo entiende. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento. Los conocedores sí. Entonces, ¿no? Está en el escenario y está cubierto, ¿no? Está cubierto con atractivos trajes y ejecutando movimientos de danza. Así también, ¿no? El Señor está cubierto con toda esta creación, ¿no? Y detrás están por todos lados sus movimientos, ¿no? Solo nosotros no lo entendemos. Nosotros no entendemos cómo es que se mueve, qué hace, qué significa esto, ¿no? ¿Qué es el trueno? Uh-huh. ¿Qué son los cambios de las estaciones, ¿no? ¿Cuáles son los eventos grandes, ¿no? De cambios de ciclo, ¿no? Significa lo que nosotros observamos, pues no entendemos. Pero de hecho, todo es una presentación artística del Señor, toda esa creación y todo lo que se mueve. Y el público no entiende. Del mismo modo, ni siquiera los semidioses, los grandes sabios, pueden comprender los rasgos y las actividades del artista supremo. Y en verdad, a los que son como animales sin inteligencia, les es de todo imposible, ¿no? Les es de todo imposible, ¿no?
¿Qué tanta inteligencia tenemos nosotros? Uno tiene que preguntarse, ¿no? No quiero ofender a nadie, ¿no? Pero en algunos aspectos me incluyo. Bueno, en ese caso no me puedo incluir porque nunca fui a votar. En mi vida nunca fui a votar, ¿no? Pero lo que quería dar como el ejemplo, pero me incluyo en todos los otros aspectos de falta. Pensamos nosotros que vamos a ir a votar y algo va a cambiar, ¿no? Aparte del tema político y, ¿no? La participación política, etcétera, ¿no? Eso aparte, ¿no? Pero a veces tenemos ciertas creencias, ¿no? Como que, ¿no? El pueblo unido nunca será vencido, ¿no? El pueblo unido nunca será vencido, ¿no? ¿Cuál es el pueblo unido? ¿No? ¿Dónde está la familia unida para empezar? ¿No? ¿Dónde está la familia unida? Porque sin familia unida, entonces, ¿cómo se va a unir el pueblo? Si dos hermanos no pueden unirse, si una pareja no puede unirse, ¿no? Pero el pueblo unido, sí, pues por un momento piensan pues de que estos no les convence, ¿no? Y después vamos a pelear, algo así, o protestar o algo así, ¿no? Pero el pueblo unido, próximo momento cambia todo, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Nosotros pues pensamos en esas cosas, que vamos a cambiar el destino de la vida, vamos a cambiar algo, ¿no? Moviéndonos en el exterior, ¿no? Levantando armas, ¿no? Ir matando a los culpables y los no culpables, ¿cómo se llaman? Los inocentes, ¿no? Tantas cosas que la gente, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestra inteligencia? Entonces dice, quiero decir, los que no tienen ninguna inteligencia, ¿cómo van ellos a entender quién es Dios y cómo actúa y para qué creó este mundo y cómo funciona todo eso? Si ni siquiera los sabios, los grandes sabios, ni siquiera los semidioses, los más desarrollados seres en el universo no pueden entender, ni los grandes sabios, ¿no? Ni los semidioses, ni los sabios, ni los poco inteligentes pueden percibir los rasgos del Señor, y mucho menos expresar en palabras su verdadera posición. Que esa suprema personalidad de Dios me proteja. El que yo sé que está ahí, pero que no hay palabras de describirlo, que no hay manera de entenderlo, sino únicamente, ¿no? Si Él quiera manifestarse, ¿no? En las palabras, si Él quiera manifestarse, ¿no? En mi vida, si Él quiera manifestarse en mis pensamientos, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, que esa suprema personalidad de Dios me proteja. Los renunciantes y grandes sabios que ven a todos los seres vivos con visión ecuánime y que son amistosos con todos y de forma intachable practican en el bosque los votos de Brahmacharya, Vanaprastha y Sannyas, desean ver los pies del loto de la suprema personalidad de Dios, que son completamente auspiciosos. Entonces, aquellos quienes han dejado algo de sus planes temporales, quienes han dejado de dedicarse a metas, ¿no? Muy cotidianas, muy mundanas, y quienes se han retirado, brahmacharis, vanaprastas, sannyasis, ¿no? Se han ido al bosque. Bosque significa, ¿no? Ciudad y bosque. Ciudad significa muchas actividades.
cotidianas, ¿no? Generar, vivir, ¿no? Crear, etc. Es decir, aquellos quienes se han retirado de eso, se han ido al bosque, representando la etapa de la vida, dejando eso atrás, ¿no? Dice, ellos desean ver los pies del otro de la suprema personalidad de Dios, que son completamente auspiciosos. Que esta suprema personalidad de Dios sea mi destino, ¿no? Significa esos renunciantes, grandes sabios, ¿no? Ven a todos los seres vivos con visión ecuánime. No ven con favorable o no favorable en un sentido, ¿no?, de negocio. No son diplomáticos, ¿no? Son amistosos con todos. Significa ya han superado hasta cierto grado esas calculaciones y diplomacias y el trato con nosotros en base a la calculación. Se comportan de forma intachable. Entonces, ellos, su meta no es que ellos ya han alcanzado la meta, no solo por dejar de ser cotidianos y del mundo, no. Incluso al dejar de ser esto, dice, su meta sigue siendo la suprema personalidad de Dios. Significa la renuncia como tal de lo mundano no es la meta. La meta de los renunciantes es la suprema personalidad de Dios. Y de la misma manera, la meta suprema para los no renunciantes es la suprema personalidad de Dios. En otras palabras, muy importante, uno no tiene que volverse renunciante para aceptar a la suprema personalidad de Dios como suprema meta. Uno lo puede hacer donde sea que se encuentre, ¿no? En el bosque o en su casa, en la ciudad o en el pueblo o donde sea, ¿no? Son solo diferentes posiciones, pero la meta sigue siendo la suprema personalidad de Dios, ¿no? Que esa suprema personalidad de Dios sea mi meta. La suprema personalidad de Dios no tiene nacimiento, ni actividades, ni forma, ni nombre, ni defectos, ni cualidades materiales. A fin de cumplir el objetivo por el cual se crea y se destruye el mundo material, Él adviene con la forma de un ser humano, como el señor Rama o el señor Krishna, mediante su potencia interna original. Él posee una potencia inmensa y actúa de modo maravilloso en sus diversas formas, todas las cuales están libres de contaminación material. Él es, por lo tanto, el Brahman Supremo, y a Él ofrezco mis respetos. La Suprema Personalidad de Dios no tiene nacimiento. Todos nosotros aquí tenemos nacimiento, tenemos muerte. Las causas de nuestro nacimiento son nuestras actividades en el pasado. Y esta vida es un resultado de eso. Y con nuestras actividades de ahora estamos creando el resultado de nuestras próximas vidas. Porque estamos actuando dentro de la ley del karma condicionado con las gunas, como decimos, ¿no? Pero la personalidad, la suprema personalidad de Dios no tiene nacimiento, ni tampoco tiene actividades,
ni tampoco tiene forma, ni tampoco tiene nombre, ni tampoco tiene defectos, ni ninguna cualidad material. Entonces muchos concluyen, ¿cómo puede existir alguien así que no tiene nada de eso? Hay un debate filosófico en la tradición de los Vedas sobre el Brahman. Aquí dice, él es por lo tanto el Brahman supremo, ¿no? Entonces hay dos maneras de ver el Brahman. Una manera de ver el Brahman es, ¿no?, Nirguna Brahman. Esa es la descripción del Nirguna Brahman. Nirguna significa no tiene cualidades, ¿no? Ni nacimiento, ni actividades, ni forma, ni nombre, ni defectos. No tiene cualidades, no tiene cualidades, no tiene cualidades, no tiene distinción, no tiene nada. Es una manera. Y la otra es Saguna Brahman. Quiere decir Brahman con cualidades. Ahora muchos no pueden entender, y cuando dicen que Dios no tiene forma, eso no significa de que no tiene personalidad. Eso no significa de que de hecho no tiene forma. Al decir de que no tiene forma material, eso no excluye la posibilidad de que tiene la forma material. Por eso hay todas unas corrientes de trascendentalistas, filósofos, como lo llamamos los impersonalistas, que enfatizan mucho eso. Que el Brahman es un estado, ¿no?, de eterna existencia, no distinguido, sin ninguna distinción, sin ninguna, lo que se describe aquí, ni actividad, ni forma, ni nombre, ni defecto, ni cualidades, ¿no? Sí, no lo tiene, ¿no? Y eso es cierto. Como cuando se dice, bueno, no sé en español, ¿cómo dice priceless en español? Sin precio, ¿no? Por ejemplo, en inglés, es un buen ejemplo en inglés. En inglés se dice price. Price significa el precio. Cuando uno dice priceless, priceless quiere decir, de hecho, sin precio. Pero sin precio no significa gratis, ¿no? Sin precio no significa sin valor, sino dice, no se puede explicar cuánto valor. No se puede explicar. No hay este precio. Invaluable, priceless, ¿no? Valor y invaluable. Valuable y invaluable, ¿no? No se puede calcular. Así de la misma manera, no tiene nacimiento, ¿no?, pero nació. ¿En dónde? En Mathura. ¿Ah? No tiene actividades, como que no, estuvo en el campo de Kurukshetra, ¿no? No tiene forma, como que no, tiene de 2 brazos, de 4 brazos, de 6 brazos a veces, ¿no? No tiene nombre, ¿no? Están cantando Hare Krishna, ¿no? No tiene defectos, ¿no? Eso es un poco más complicada, ¿no? ¿Tiene defectos o no tiene defectos Dios? ¿Ah? Pues si uno escucha a Krishna Lila, tiene muchos defectos, ¿no? Y no tiene cualidades, pero materiales. Significa todo eso es material, ¿no? Por eso el mismo Señor Krishna dice, ¿no?, quien entiende la naturaleza de mi nacimiento, ¿no?, y de mis actividades, dice, nunca más va a regresar a nacer en este mundo. Por eso la naturaleza del nacimiento, de las actividades, las cualidades del Señor Supremo son trascendentales. Y por esto no tiene, ¿ah?
Pero a fin de cumplir el objetivo por el cual se crea y se destruye el mundo material, Él adviene, nace, con la forma de un ser humano, como el señor Rama o el señor Krishna, mediante su potencia interna original. ¿Mm? Significa es un nacimiento, sin nacimiento, no es un nacimiento karmático. ¿No? Sino Él aparece incluso en este mundo. Podemos tener relación con Él, ¿no? Pero a través de su potencia interna original. Significa su potencia original. Ahora está como actuando, como el actor, como dice ahí, ¿no? Cubierto, los rasgos, y nadie entiende y todo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos todo con ojos externos, pero dice, ya si empezamos a ver con ojos internos, significa si nos conectamos con la potencia interna, significa con el bhakti, o que significa con la devoción, ¿sí? Entonces ahí se empieza a revelar. Así que él posee una potencia inmensa y actúa de modo maravilloso en sus diversas formas, todas las cuales están libres de contaminación material. Él es, por lo tanto, el Brahman Supremo y a él le ofrezco mis respetos. Por eso nosotros podemos tener una relación. Porque si no, todo ese cuento de Dios sería innecesario. Si no podríamos nosotros aquí, ahora, ¿no? Tener una relación. Si tuviéramos que buscar la muerte, o si tuviéramos que buscar el fin del universo. No, hoy, aquí, cada uno de nosotros podemos establecer una relación. Y la forma más sencilla de establecer la relación, la forma más sencilla, es como si Chaitanya Mahaprabhu la trajo, a través de los santos nombres de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu explicó que Krishna mismo, el Señor Supremo mismo, ha depositado todas sus potencias. ¿Cómo es? En sus nombres. Tú has depositado, ¿cómo es? ¿Mm? Potencias y cualidades en sus nombres trascendentales. En sus nombres trascendentales. ¿No? Significa esta energía interna, la energía espiritual, está en los nombres. Entonces nosotros asociándonos con el nombre, nos asociamos prácticamente directo con la energía interna, nos asociamos con. Y poco a poco, en esta práctica, ¿no? El nombre, las escrituras, las instrucciones, esa práctica, ¿no? Poco a poco esta energía interna empieza a, ¿no? volverse prominente en nuestras vidas. Y él actúa de modo maravilloso en sus diversas formas. Se llama Bhagavatam, está la descripción de las actividades del Señor Supremo en sus diversas formas. ¿Y cuáles son esas formas? Pues suena un poco raro, ¿no? Tortuga. Dios como tortuga, ¿no? ¿No? Dios como jabalí, ¿no? Dios como pez, Dios como, ¿no? hombre león, ¿no? Dios como cisne, Dios como tantas diferentes formas. Entonces, ¿pero cómo es? ¿Es un cisne o es un jabalí? ¿O es una tortuga? ¿O es un hombre león? ¿O qué es? ¿Cómo puede ser? Obvio, con esa nuestra mentalidad, esa inteligencia, de eso no lo podemos entender. Solo a través de la energía interna. Si nos conectamos con la energía interna y si nos volvemos, ¿no? Si empezamos a vibrar con la energía interna, eso es la energía del sirviente y no la energía del disfrutador. Cuando cambia nuestra mentalidad, entonces ya todo cambia. Eso es un gran paso, eso es un gran proceso. Y obvio, necesitamos ir despacio, ¿no?
Necesitamos ir despacio. Entonces sí, todas esas formas son libres de contaminación material. Él es, por lo tanto, el Brahman supremo y a él le ofrezco mis respetos. Significa, todas estas formas no son formas materiales, sino son formas trascendentales. Y bueno, aquí también va a aparecer el Señor en una de sus formas, como respuesta a las oraciones de Gajendra, pero eso va un poquito más adelante. Todavía Gajendra lo está glorificando. Aquí. Bueno, dejamos aquí por hoy. Vamos a seguir mañana. Si hay alguna reflexión al respecto, pregunta, por favor.